El aire entre nosotros se había vuelto una manta pesada, tejida con los hilos invisibles de la ausencia y el dolor. Después de la partida de Ricardo, mi esposo, el silencio se había instalado en nuestra hermosa casa de piedra en el Carmen, en el corazón de Valencia, un silencio que solo rompía el suave tintineo de las campanitas de barro que colgaban en el patio, o el crujido de la madera vieja bajo mis pies. Mi hijastro, Alejandro, un joven de casi 18 años, se había encerrado en su propio mundo de auriculares y libros, y yo, Sofía, me había perdido en la rutina de cuidar un hogar que de repente se sentía demasiado grande. Esa noche, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y violetas sobre los tejados de la ciudad vieja, yo estaba sentada en el sofá de terciopelo granate, con una taza de té de hierbas ya fría en mis manos. Llevaba un vestido de lino crudo, ligero y fresco, que apenas rozaba mis rodillas, y unas sandalias de esparto que me habían acompañado en innumerables paseos por el mercado central. Mis labios, antes siempre pintados de un rojo vibrante, ahora lucían un tono pálido, reflejo de mi estado de ánimo. El único accesorio que me permitía era una pequeña cadena de oro con un camafeo que mi abuela me había regalado. Me recordaba a ella, a su fuerza silenciosa. De repente, un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Alejandro. No lo esperaba. Por un momento, el aire entre nosotros se sintió más cálido, lleno de algo tácito pero comprendido. No había roles, no había expectativas, solo dos personas intentando encontrarse a mitad de camino en medio de su propia pena. Él llevaba una camiseta simple de algodón y unos vaqueros desgastados, pero sus ojos, profundos como el Mediterráneo al atardecer, me miraban con una intensidad que nunca antes había percibido. Buenas noches, Sofía, me deseó en voz baja, y cerró la puerta tras de sí. Me quedé sentada, sosteniendo la taza de té intacta. No fue la bebida lo que me calentó. Fue ese pequeño acto de cariño inesperado e impulsivo lo que cambió algo en mi corazón. Tal vez la conexión no necesitaba grandes gestos. Tal vez comenzaba con un suave golpe en la noche, con un simple, buenas noches, pronunciado con sinceridad. En ese momento, sentí un leve rubor en mis mejillas, un cosquilleo inusual que se extendió por mi piel. La soledad, que antes me oprimía el pecho, pareció aligerarse un poco. A la mañana siguiente, algo había cambiado. No podía dejar de pensar en ese momento de tranquilidad, en el gesto inesperado y en la forma en que Alejandro me había mirado, no con distancia, sino con intención. Me vestí con un conjunto más vibrante de lo usual, una blusa de seda estampada con motivos florales, que se ceñía delicadamente a mi figura, y una falda lápiz color mostaza que llegaba hasta la mitad de la pantorrilla, resaltando la curva de mis caderas. Opté por unos tacones bajos de piel en tono nude, que hacían mis piernas más largas y elegantes. No hubo incomodidad en el desayuno. De hecho, por primera vez en meses, él se unió a mí sin necesidad de que se lo pidiera. Se sirvió un poco de café y, para mi sorpresa, hizo una pequeña broma sobre lo mal que dormía y cómo roncaba. Yo me reí de verdad. Era extraño lo natural que se sentía, y lo raro que se habían vuelto momentos como esos. La risa se sintió como una melodía olvidada, liberando una tensión que ni siquiera sabía que llevaba. Más tarde esa noche, él pasó por la sala donde yo estaba doblando la ropa. Llevaba una camisa de lino blanca, arremangada hasta los codos, y el aroma a su loción, fresca y ligeramente amaderada, llenó el espacio. En lugar de desaparecer en su habitación como siempre, se sentó frente a mí y tomó una toalla, doblándola con atención. Sus dedos, largos y hábiles, se movían con una precisión sorprendente. Siempre lo haces todo sola, dijo, su voz un suave murmullo. No tienes que hacerlo. Levanté la vista, sorprendida por la honestidad en su voz. Me di cuenta de que sus ojos se detuvieron en mis manos, que a veces me traicionaban con un leve temblor. Estoy acostumbrada, respondí en voz baja, mientras mis dedos, adornados con un solo anillo de plata, seguían doblando una camisa. Pero gracias. Él se encogió de hombros, y pude notar la forma en que sus músculos se tensaban bajo la tela.
Aún así, no significa que debas estarlo. Ese comentario se quedó grabado en mí. No se trataba solo de la ropa. Se trataba de todo, del espacio silencioso en el que había aprendido a sobrevivir, del hecho de que alguien finalmente me veía. La sencillez de su gesto, la cercanía de su presencia, desataron una curiosidad en mí, un deseo de entender qué más se escondía detrás de esa mirada tan particular. La tela de mi vestido, que antes me parecía tan familiar, ahora se sentía más consciente de cada movimiento, cada pliegue. Durante los días siguientes, nuestra conversación casual se transformó en algo inesperadamente reconfortante. Era como si el aire de Valencia, antes cargado de melancolía, ahora trajera consigo una brisa fresca y renovadora. Hablábamos más, reíamos más, y por primera vez, yo vi a Alejandro no solo como el hijo de mi esposo, sino como un joven atento y amable, con su propia profundidad serena. Llevaba mis vestidos más ligeros, de telas vaporosas que se movían con cada paso, y sandalias de tiras finas que dejaban al descubierto mis pies cuidados. Era una forma sutil de recuperar un poco de esa Sofía que se había perdido. Me di cuenta de cosas que no había visto antes. Por ejemplo, como siempre se aseguraba de enjuagar sus platos a la perfección, dejando la pila impecable, o como nunca se iba sin preguntar si necesitaba algo, por pequeño que fuera. Esas pequeñas cosas, esos detalles apenas perceptibles, se sumaban, construyendo un tapiz de consideración que nunca había esperado. Una noche, mientras yo leía en el sofá, envuelta en un camisón de seda color marfil que se deslizaba suavemente sobre mi piel, él entró. La luz de la lámpara destacaba los contornos de mi figura. Me entregó una pequeña libreta. El roce de sus dedos al pasarme el objeto fue tan fugaz que apenas lo sentí, pero la sensación se quedó conmigo, una chispa eléctrica. He estado anotando cosas, dijo con algo de timidez, y sus mejillas se tiñeron de un leve carmesí. Pensé en enseñártelas. La abrí, esperando letras de canciones o pensamientos al azar, quizá garabatos juveniles. Pero dentro, había reflexiones breves sobre el cambio, la pérdida, la esperanza. Cada palabra estaba escrita con una caligrafía limpia y decidida. Una página me detuvo. Era sobre mí. Él había escrito como solía verme como otra adulta que se esforzaba demasiado, pero luego se dio cuenta de que yo se esforzaba porque le importaba, y eso importaba. Lo miré, incapaz de ocultar la emoción en mis ojos. El nudo en mi garganta era tan fuerte que apenas pude pronunciar una palabra. Eres un buen escritor, logré decir, mi voz apenas un susurro. Él esbozó una media sonrisa, y sus ojos se encontraron con los míos, fijos, intensos. Eres una buena persona. Debería habértelo dicho antes. No fue necesario nada más. Ninguna confesión dramática, ninguna cercanía repentina. Solo respeto mutuo, un entendimiento tácito de que nuestra conexión se había vuelto real y que tal vez, solo tal vez, ambos necesitábamos que alguien realmente nos viera. Me fui a la cama esa noche sintiéndome más ligera, y no porque alguien hubiera llenado el espacio a mi lado, sino porque el espacio alrededor de mi corazón ya no se sentía tan vacío. El suave tejido del camisón se sentía diferente contra mi piel, como si la noche hubiera traído consigo una nueva sensación de ligereza. Alejandro me había sorprendido una vez con té y una nota, pero la verdadera sorpresa fue cómo él seguía mostrándose, no solo con palabras, sino con pequeños detalles. Su presencia era una melodía constante, suave y reconfortante. Y por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió vista. La forma en que sus ojos se posaban en mí, a veces disimuladamente, otras con una franqueza que me desarmaba, me hacía sentir una extraña mezcla de nerviosismo y fascinación. Sus miradas a mis pies, a mis tobillos cuando usaba sandalias, eran casi imperceptibles, pero yo las notaba. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo que no había sentido en años. Había una ligereza en el aire, no fuerte ni abrumadora, solo lo suficientemente sutil como para notar que Alejandro estaba ahí, no por obligación, sino por curiosidad genuina. Empezamos a compartir más tiempo juntos,
pequeñas cosas como pelar verduras en la cocina, con el aroma a ajo y tomate flotando en el aire, o sentarnos en el porche después de cenar, envueltos en un silencio que ya no pesaba. A veces, mis manos rozaban las suyas accidentalmente mientras pelábamos patatas, y la sensación era como una pequeña corriente eléctrica. Una noche, mientras observábamos las luces de la ciudad encenderse, él mencionó su infancia, como apenas recordaba lo que se sentía tener un hogar estable. Su madre se había mudado a menudo, y nada se sentía arraigado. Cuando papá se volvió a casar, dijo, su voz baja y pensativa, pensé que sería más de lo mismo. Pero entonces llegaste tú, diferente. Sin intentar reemplazar a nadie. Solo presente. Esa palabra se quedó con ella, presente. Era todo lo que había intentado ser, y saber que él lo notaba, que le importaba, significaba el mundo. Compartimos nuestras historias lenta y honestamente. Yo me abrí sobre mi propio pasado, los años intentando reconstruir lo roto después de un matrimonio fallido, la lucha por reencontrarme a mí misma. No hablaba de eso desde hacía mucho, pero con Alejandro se sentía segura, como si el espacio entre nosotros fuera un santuario. Él escuchaba, no por cortesía ni con impaciencia, sino por entender, sus ojos fijos en los míos, absorbiendo cada palabra. Comenzó a hacer cosas consideradas sin decir nada. Dejarme pequeñas notas con dibujos tontos, un sol sonriente o una paella dibujada con gracia. Prepararme el café exactamente como me gustaba, con un toque de canela que solo yo sabía que me encantaba. Arreglar la puerta chirriante del armario que me molestaba desde hacía meses, un pequeño sonido que ahora había desaparecido. No eran grandes gestos, pero calaban hondo. Él no solo intentaba ser amable, intentaba estar cerca. La forma en que se inclinaba ligeramente hacia mí cuando hablábamos, el sutil aroma a su piel que me llegaba, todo contribuía a esta creciente intimidad. Me encontré pensando más en él, no con culpa ni confusión, sino con una claridad sorprendente. Él no era solo mi hijastro, era alguien que había llegado a mi vida inesperadamente y había comenzado a llenar espacios que yo no sabía que aún estaban vacíos. Él trajo la risa a habitaciones tranquilas, la hizo sentirse viva, no como en una fantasía romántica, sino de una manera muy real y presente. En esos momentos, sentía una extraña curiosidad por él, por la forma en que sus ojos se movían, por el modo en que su camisa se ajustaba a sus hombros. Me sorprendía a mí misma observándolo, analizando sus movimientos, la manera en que se reía, cómo se cruzaba de brazos. Era una nueva forma de ver, de sentir. Una tarde, mientras la brisa de la malvarrosa se colaba por las calles de El Carmen, trayendo consigo el inconfundible aroma salado del mar, Alejandro llegó a casa con un libro. Lo había mencionado una vez, un ejemplar raro de poesía valenciana que yo había anhelado tener pero nunca me había decidido a comprar. Llevaba una camiseta de lino de color azul índigo, que realzaba el tono de su piel bronceada, y unos pantalones cortos de algodón que dejaban ver sus fuertes pantorrillas. La forma en que sus vaqueros se ajustaban, ligeramente ceñidos en la parte superior, atrajo mi mirada por un instante. Lo vi en la tienda, dijo, extendiéndomelo con una sonrisa que apenas llegaba a sus ojos, pero que, para mí, era suficiente. Pensé que era de tu tipo. Mis dedos se rozaron con los suyos al tomar el libro, y una pequeña corriente eléctrica recorrió mi brazo. Era un roce inocente, pero sentí como mi corazón daba un vuelco. Yo llevaba un caftán de algodón blanco, bordado con hilos dorados, que se movía con gracia alrededor de mi cuerpo, y unas alpargatas de cuña que me daban un poco más de altura. Sonreí levemente, conmovida. No fue solo el regalo, aunque era precioso. Fue el hecho de que él lo recordara, que se preocupara lo suficiente como para pensar en mí cuando no estábamos juntos. Sus miradas ocasionales a mis pies, a los finos tirantes de mis sandalias, me daban una extraña sensación de ser observada, de ser apreciada en los pequeños detalles. Me gustaba cómo mis pies se veían en esas alpargatas, y sentía una punzada de satisfacción al notar que él también lo apreciaba. Más tarde esa noche, el silencio del hogar se llenó con el suave zumbido del aire acondicionado,
mientras Valencia dormía. Él, sentado en el sofá opuesto al mío, con la luz tenue de la lámpara de pie creando sombras en su rostro, dijo algo que me desarmó por completo. ¿Sabes? Su voz era apenas un susurro, cargada de una honestidad cruda. Creo que nunca antes había esperado con ansias volver a casa. Hasta ahora. La honestidad en su voz me desarmó. Yo no respondí. No pude. Pero supe exactamente lo que sentía, porque yo sentía lo mismo. Mis ojos se humedecieron, y tuve que girar la cabeza para que no viera las lágrimas que amenazaban con desbordarse. La piel de mis brazos se erizó, no por frío, sino por la intensidad de sus palabras. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo que no había sentido en años. Había una ligereza en el aire, no fuerte ni abrumadora, solo lo suficientemente sutil como para notar que Alejandro estaba ahí, no por obligación, sino por curiosidad. Empezamos a compartir más tiempo juntos, pequeñas cosas como pelar verduras en la cocina, el aroma a sofrito llenando la estancia, o sentarnos en el porche después de cenar, envueltos en un silencio que ya no pesaba, sino que se sentía como un abrazo silencioso. Una noche, mientras observábamos las luces de la ciudad encenderse, como pequeñas estrellas en el horizonte, él mencionó su infancia. Apenas recordaba lo que se sentía tener un hogar estable. Su madre se había mudado a menudo, y nada se sentía arraigado. Cuando papá se volvió a casar, dijo, su voz baja y pensativa, pensé que sería más de lo mismo. Pero entonces llegaste tú, diferente. Sin intentar reemplazar a nadie. Solo presente. Esa palabra se quedó conmigo, presente. Era todo lo que había intentado ser, y saber que él lo notaba, que le importaba, significaba el mundo. Compartimos nuestras historias lenta y honestamente. Me abrí sobre mi propio pasado, los años intentando reconstruir lo roto después de un matrimonio fallido, la lucha por reencontrarme a mí misma. No hablaba de eso desde hacía mucho, pero con Alejandro se sentía segura, como si el espacio entre nosotros fuera un santuario. Él escuchaba, no por cortesía ni con impaciencia, sino por entender, sus ojos fijos en los míos, absorbiendo cada palabra, cada suspiro. Comenzó a hacer cosas consideradas sin decir nada. Dejarme pequeñas notas con dibujos tontos en la encimera de la cocina, un sol sonriente o una paella dibujada con gracia. Prepararme el café exactamente como me gustaba, con un toque de canela que solo yo sabía que me encantaba, y dejarlo humeante junto a mi cama antes de que yo me levantara. Arreglar la puerta chirriante del armario que me molestaba desde hacía meses, un pequeño sonido que ahora había desaparecido, dejando un suave silencio. No eran grandes gestos, pero calaban hondo. Él no solo intentaba ser amable, intentaba estar cerca. La forma en que sus dedos se movían con destreza mientras arreglaba cosas, la forma en que su camisa se ajustaba a sus hombros anchos, todo era un recordatorio constante de su presencia. Me encontré pensando más en él, no con culpa ni confusión, sino con una claridad sorprendente. Él no era solo mi hijastro, era alguien que había llegado a mi vida inesperadamente y había comenzado a llenar espacios que yo no sabía que aún estaban vacíos. Él trajo la risa a habitaciones tranquilas, la hizo sentirse viva, no como en una fantasía romántica, sino de una manera muy real y presente. En esos momentos, sentía una extraña curiosidad por él, por la forma en que sus ojos se movían, por el modo en que su camisa se ajustaba a sus hombros. Me sorprendía a mí misma observándolo, analizando sus movimientos, la manera en que se reía, cómo se cruzaba de brazos. Era una nueva forma de ver, de sentir, de existir. Me fui a la cama esa noche sintiéndome más ligera, y no porque alguien hubiera llenado el espacio a mi lado, sino porque el espacio alrededor de mi corazón ya no se sentía tan vacío. Alejandro me había sorprendido una vez con té y una nota, pero la verdadera sorpresa fue cómo él seguía mostrándose, no solo con palabras sino con pequeños detalles. Su presencia era una melodía constante, suave y reconfortante. Y por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió vista. Sentía un calor inusual,
una suave pulsación en mis tobillos y en la parte interna de mis muslos, un eco de sus miradas, de sus palabras. El tiempo, que antes se arrastraba lento y pesado, ahora parecía volar en Valencia. Cada día con Alejandro era una nueva página en un libro que nunca pensé que escribiría. La atmósfera en nuestra casa de El Carmen, antes envuelta en un manto de pena, se había transformado. Ahora, había una ligereza palpable, no una explosión de alegría ruidosa, sino una sutil armonía, un ritmo constante que se sentía extrañamente familiar. Alejandro estaba ahí, no por obligación, sino por una curiosidad genuina que me atrapaba y me inspiraba. Empezamos a compartir más que palabras, compartíamos el tiempo, los silencios, la vida misma. Pequeñas cosas, como pelar verduras en la cocina, con el suave murmullo de la radio de fondo y el aroma a sofrito llenando la estancia. O sentarnos en el porche después de cenar, el cielo estrellado de Valencia como testigo, envueltos en un silencio que ya no pesaba, sino que se sentía como un abrazo suave, un cobijo. Yo me había acostumbrado a usar mis vestuarios más cómodos, pero con un toque de sensualidad sutil, faldas amplias de algodón, con aberturas que dejaban ver mis piernas al caminar, y blusas de seda con escotes delicados. A veces, me sorprendía a mí misma notando su mirada furtiva hacia mis tobillos, o hacia el suave movimiento de la tela de mi falda. Era una atención que, lejos de incomodarme, me intrigaba. Una noche, mientras observábamos las luces de la ciudad encenderse, como pequeñas estrellas en el horizonte que se reflejaban en mis ojos, él mencionó su infancia. Su voz era baja, cargada de una honestidad que me conmovía. Apenas recuerdo lo que se sentía tener un hogar estable, confesó. Su madre se había mudado a menudo, y nada se sentía arraigado. Cuando papá se volvió a casar, continuó, su mirada fija en el horizonte, pensé que sería más de lo mismo. Pero entonces llegaste tú, diferente. Sin intentar reemplazar a nadie. Solo presente. Esa palabra se quedó conmigo, resonando en mi corazón. Presente. Era todo lo que había intentado ser. Y saber que él lo había notado, que le importaba, significaba el mundo para mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. Compartimos nuestras historias lenta y honestamente, como dos almas explorando un terreno desconocido pero fértil. Me abrí sobre mi propio pasado, los años intentando reconstruir lo roto después de un matrimonio fallido, la lucha por reencontrarme a mí misma. No hablaba de eso desde hacía mucho, pero con Alejandro se sentía seguro, como si el espacio entre nosotros fuera un santuario, un lugar donde la vulnerabilidad era bienvenida. Él escuchaba, no por cortesía ni con impaciencia, sino por entender. Sus ojos, profundos y curiosos, estaban fijos en los míos, absorbiendo cada palabra, cada suspiro, cada emoción. Comenzó a hacer cosas consideradas sin decir nada, pequeños gestos que hablaban volúmenes. Dejarme notas con dibujos tontos en la encimera de la cocina, un sol sonriente o una paella dibujada con gracia, que me hacían sonreír al encontrarlas. Prepararme el café exactamente como me gustaba, con un toque de canela que solo yo sabía que me encantaba, y dejarlo humeante junto a mi cama antes de que yo me levantara, un aroma delicioso que me despertaba con una sonrisa. Arreglar la puerta chirriante del armario que me molestaba desde hacía meses, un pequeño sonido que ahora había desaparecido, dejando un suave silencio que apreciaba. No eran grandes gestos, pero calaban hondo, tocando fibras que no sabía que existían. Él no solo intentaba ser amable, intentaba estar cerca. La forma en que sus dedos se movían con destreza mientras arreglaba cosas, la forma en que su camisa se ajustaba a sus hombros anchos, todo era un recordatorio constante de su presencia, de su atención. Y yo, me encontraba observándolo con una curiosidad creciente, notando la forma en que sus manos se movían, la tensión en sus músculos, el modo en que su cabello caía sobre su frente. Me encontré pensando más en él, no con culpa ni confusión, sino con una claridad sorprendente. Él no era solo mi hijastro, era alguien que había llegado a mi vida inesperadamente y había comenzado a llenar espacios que yo no sabía que aún estaban vacíos.
Él trajo la risa a habitaciones tranquilas, me hizo sentir viva, no como en una fantasía romántica, sino de una manera muy real y presente. En esos momentos, sentía una extraña curiosidad por él, por la forma en que sus ojos se movían, por el modo en que su camisa se ajustaba a sus hombros. Me sorprendía a mí misma observándolo, analizando sus movimientos, la manera en que se reía, cómo se cruzaba de brazos. Era una nueva forma de ver, de sentir, de existir. Me fui a la cama esa noche sintiéndome más ligera, y no porque alguien hubiera llenado el espacio a mi lado, sino porque el espacio alrededor de mi corazón ya no se sentía tan vacío. Alejandro me había sorprendido una vez con té y una nota, pero la verdadera sorpresa fue cómo él seguía mostrándose, no solo con palabras sino con pequeños detalles que hablaban de un afecto profundo. Su presencia era una melodía constante, suave y reconfortante. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, verdaderamente vista. Sentía un calor inusual, una suave pulsación en mis tobillos y en la parte interna de mis muslos, un eco de sus miradas, de sus palabras, que se extendía por todo mi cuerpo. Era una sensación que me envolvía, como una caricia silenciosa y sutil. Me di cuenta de cómo mis camisones de seda se deslizaban sobre mi piel de una manera diferente, como si estuvieran esperando una caricia. Una tarde, el sol de Valencia se filtraba por las persianas, dibujando patrones de luz y sombra en el suelo de baldosas de mi salón. Yo estaba leyendo, envuelta en un kimono de seda con motivos orientales, que dejaba entrever el suave contorno de mis piernas y brazos. Mis pies, descalzos, se sentían frescos contra el suelo. Él llegó con un libro que yo había mencionado una vez, un volumen de poesía de Federico García Lorca que había deseado tener pero nunca me había atrevido a comprar. Su presencia llenó la habitación, una mezcla de sutil aroma a cedro y algo más, algo puramente suyo. Lo vi en la tienda, dijo, extendiéndomelo con una sonrisa que apenas le llegaba a los ojos, pero que, para mí, era suficiente. Llevaba una camisa de lino blanca, arremangada hasta los codos, y sus vaqueros desgastados se ajustaban perfectamente a sus piernas. El roce de sus dedos al pasarme el libro fue fugaz, pero una pequeña corriente eléctrica recorrió mi brazo. Era un roce inocente, pero sentí como mi corazón daba un vuelco, un ritmo acelerado que solo él parecía provocar. Sonreí levemente, conmovida. No fue solo el regalo, aunque era precioso. Fue el hecho de que él lo recordara, que se preocupara lo suficiente como para pensar en mí cuando no estábamos juntos. Sus miradas ocasionales a mis pies, a los finos tirantes de mis sandalias en otras ocasiones, o a la forma en que mi kimono se deslizaba con cada movimiento, me daban una extraña sensación de ser observada, de ser apreciada en los pequeños detalles. Me gustaba cómo mis pies se veían, y sentía una punzada de satisfacción al notar que él también lo apreciaba, aunque fuera de forma inconsciente. Más tarde esa noche, el silencio del hogar se llenó con el suave zumbido del aire acondicionado, mientras Valencia dormía. Él, sentado en el sofá opuesto al mío, con la luz tenue de la lámpara de pie creando sombras en su rostro, dijo algo que me desarmó por completo. ¿Sabes? Su voz era apenas un susurro, cargada de una honestidad cruda que me atravesó el alma. Creo que nunca antes había esperado con ansias volver a casa. Hasta ahora. La honestidad en su voz me desarmó. Yo no respondí. No pude. Pero supe exactamente lo que sentía, porque yo sentía lo mismo. Mis ojos se humedecieron, y tuve que girar la cabeza para que no viera las lágrimas que amenazaban con desbordarse. La piel de mis brazos se erizó, no por frío, sino por la intensidad de sus palabras, por la profunda resonancia que encontraron en mi propio corazón. Sentí un calor inusual que se extendía por todo mi cuerpo, una mezcla de vulnerabilidad y una extraña, dulce excitación. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo que no había sentido en años. Había una ligereza en el aire, no fuerte ni abrumadora, solo lo suficientemente sutil como para notar que Alejandro estaba ahí, no por obligación, sino por una curiosidad genuina que me atrapaba. Empezamos a compartir más tiempo juntos, pequeñas cosas como pelar verduras en la cocina, el aroma a sofrito llenando la estancia,
o sentarnos en el porche después de cenar, envueltos en un silencio que ya no pesaba, sino que se sentía como un abrazo suave, un cobijo. A veces, mis manos rozaban las suyas accidentalmente mientras pelábamos patatas, y la sensación era como una pequeña corriente eléctrica que me recorría, una chispa que encendía algo profundo en mí. Una noche, mientras observábamos las luces de la ciudad encenderse, como pequeñas estrellas en el horizonte que se reflejaban en mis ojos, él mencionó su infancia. Su voz era baja, cargada de una honestidad que me conmovía. Apenas recuerdo lo que se sentía tener un hogar estable, confesó. Su madre se había mudado a menudo, y nada se sentía arraigado. Cuando papá se volvió a casar, continuó, su mirada fija en el horizonte, pensé que sería más de lo mismo. Pero entonces llegaste tú, diferente. Sin intentar reemplazar a nadie. Solo presente. Esa palabra se quedó conmigo, resonando en mi corazón. Era todo lo que había intentado ser. Y saber que él lo había notado, que le importaba, significaba el mundo para mí. Compartimos nuestras historias lenta y honestamente, como dos almas explorando un terreno desconocido pero fértil. Me abrí sobre mi propio pasado, los años intentando reconstruir lo roto después de un matrimonio fallido, la lucha por reencontrarme a mí misma. No hablaba de eso desde hacía mucho, pero con Alejandro se sentía seguro, como si el espacio entre nosotros fuera un santuario, un lugar donde la vulnerabilidad era bienvenida. Él escuchaba, no por cortesía ni con impaciencia, sino por entender. Sus ojos, profundos y curiosos, estaban fijos en los míos, absorbiendo cada palabra, cada suspiro, cada emoción. Comenzó a hacer cosas consideradas sin decir nada, pequeños gestos que hablaban volúmenes. Dejarme notas con dibujos tontos en la encimera de la cocina, un sol sonriente o una paella dibujada con gracia, que me hacían sonreír al encontrarlas. Prepararme el café exactamente como me gustaba, con un toque de canela que solo yo sabía que me encantaba, y dejarlo humeante junto a mi cama antes de que yo me levantara, un aroma delicioso que me despertaba con una sonrisa. Arreglar la puerta chirriante del armario que me molestaba desde hacía meses, un pequeño sonido que ahora había desaparecido, dejando un suave silencio que apreciaba. No eran grandes gestos, pero calaban hondo, tocando fibras que no sabía que existían. Él no solo intentaba ser amable, intentaba estar cerca. La forma en que sus dedos se movían con destreza mientras arreglaba cosas, la forma en que su camisa se ajustaba a sus hombros anchos, todo era un recordatorio constante de su presencia, de su atención. Y yo, me encontraba observándolo con una curiosidad creciente, notando la forma en que sus manos se movían, la tensión en sus músculos, el modo en que su cabello caía sobre su frente. Me encontré pensando más en él, no con culpa ni confusión, sino con una claridad sorprendente. Él no era solo mi hijastro, era alguien que había llegado a mi vida inesperadamente y había comenzado a llenar espacios que yo no sabía que aún estaban vacíos. Él trajo la risa a habitaciones tranquilas, me hizo sentir viva, no como en una fantasía romántica, sino de una manera muy real y presente. En esos momentos, sentía una extraña curiosidad por él, por la forma en que sus ojos se movían, por el modo en que su camisa se ajustaba a sus hombros. Me sorprendía a mí misma observándolo, analizando sus movimientos, la manera en que se reía, cómo se cruzaba de brazos. Era una nueva forma de ver, de sentir, de existir. La tela de mi kimono se sentía suave contra mi piel, y de alguna manera, su presencia hacía que mi cuerpo fuera más consciente de sí mismo, de cada curva, cada sensación. Me fui a la cama esa noche sintiéndome más ligera, y no porque alguien hubiera llenado el espacio a mi lado, sino porque el espacio alrededor de mi corazón ya no se sentía tan vacío. Alejandro me había sorprendido una vez con té y una nota, pero la verdadera sorpresa fue cómo él seguía mostrándose, no solo con palabras sino con pequeños detalles que hablaban de un afecto profundo. Su presencia era una melodía constante, suave y reconfortante. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, verdaderamente vista. Sentía un calor inusual, una suave pulsación en mis tobillos y en la parte interna de mis muslos, un eco de sus miradas, de sus palabras,
que se extendía por todo mi cuerpo. Era una sensación que me envolvía, como una caricia silenciosa y sutil. La mañana siguiente, mientras me preparaba para un día soleado en Valencia, recibí una llamada inesperada. Era el abogado de Ricardo. Me informó que habían encontrado documentos que implicaban a Ricardo en una serie de irregularidades financieras antes de su muerte. Mi mundo, que apenas comenzaba a reconstruirse con la presencia de Alejandro, se tambaleó. La voz del abogado sonaba distante, casi irreal, mientras explicaba las posibles consecuencias, una investigación a fondo, la posible incautación de nuestros bienes, y lo más devastador, una mancha imborrable en el nombre de Ricardo y, por extensión, en el nuestro. Mi corazón se encogió. Alejandro, que había estado a mi lado, se detuvo en seco al escuchar mi reacción, sus ojos llenos de preocupación. La noticia cayó como una losa, amenazando con destruir la frágil paz que habíamos encontrado. ¿Qué pasaría ahora con nosotros, con esta nueva conexión que apenas comenzaba a florecer? El futuro, que antes parecía prometedor, ahora se presentaba como un abismo de incertidumbre. La fragilidad de mi kimono, que antes me hacía sentir seductora, ahora me hacía sentir expuesta, vulnerable.